cuando el coronavirus llega a México, pareciera que toda esta cuestión de grupo etario hacia adultos mayores cambia y empezamos a ver el grosso de la población que es gente en edad reproductiva o inclusive jóvenes, pero con un grado de obesidad severo, ¿no? Y entonces la complicación, al parecer, entre las teorías sobre la respuesta inmunológica, que es sumamente importante, empezamos a darnos cuenta que al virus le gustaba el daño endotelial, es decir, todo aquel daño favorecido por el riesgo metabólico, así como la alteración pues, de colesterol, triglicéridos, la placa aterosclerótica, pacientes con hipertensión y daño vascular previo, así como aquellos pacientes diabéticos mucho mal controlados durante la pandemia. Tengo que decir como paréntesis que casi el 40% de los pacientes que veo tiene alguno de estos trastornos clínicos. Y yo creo que la mayoría de los que no estaban bien controlados sufrieron alguna, pues, digamos, como consecuencia grave, sobre todo a nivel pulmonar, pero también tuve muchos pacientes con trombosis pulmonar, trombosis periférica, y obviamente muchos otros fallecieron, ¿no? Pero dependía mucho del estado de homeostasis en el que en ese momento se mantenía. Entonces, hasta el 40% de la población, pues en ese momento, todavía estas cifras eran hasta septiembre del año pasado, se empezó a ver que en muchos de los pacientes que se veían, no solo en unidad de cuidados intensivos, sino en unidad de terapia intermedia, muchos eran hipertensos, la segunda entidad era diabetes y después enfermedades coronarias. Todas estas, digamos, como enfermedades crónicas fueron migrando y la tendencia fue cambiando, pero casi siempre se mantuvo al final el hecho de que no solo había un papel importante en el tema de la inmunidad, sino yo creo que hubiera sido mucho más los casos en pacientes con VIH, en pacientes con enfermedades crónicas como son el lupus, el artritis reumatoide, inclusive pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos aquí? Pues obviamente empezamos a ver que este binomio, déjenme estar aquí, ok. Entonces, las características de la infección, bueno, hoy en día sabemos que el COVID-19 empezó a tener un síndrome o tormenta de citoquinas, es decir, sabemos que el estado inflamatorio propio por el bicho tenía ciertas características que vimos muy frecuentemente en pacientes hospitalizados graves, ¿no? Inclusive aquellos no graves que se trataron de forma pues domiciliaria y que en algún momento pudieron ingresar o no a las unidades de cuidados intensivos o intermedios. En este caso, pues la elevación de la ferritina, algunos casos de linfopenia, alteración de tiempos de coagulación, con paradójicamente un estado protrombótico posterior. Había aumentos de algunos marcadores de inflamación tisular, como eran la lactato deshidrogenasa, interleucina tipo 6, factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva. De tal forma que parecía un estado de sepsis con una tormenta de citoquina, y esto era el factor determinante para saber la gravedad de un paciente que entraba con problemas para el coronavirus, ¿no? Todo esto inducía a un síndrome de distrés respiratorio agudo y que podía llegar a tener pues todos los eventos que vemos en un estado de sepsis, inclusive hasta el fallo orgánico y en este caso la muerte. Y bueno, ¿cuál era la relación entre la obesidad y el COVID? Bueno, este autor mencionó que la obesidad frente al COVID es un factor de riesgo casi tan grave para los jóvenes como el ser ancianos, esto cuando empezaron a ver la población en América Latina. Y cuando se hizo un análisis entre la correlación, se vio que en la gravedad de los pacientes, aquellos que tenían desde obesidad grado 1 tenían 6 veces más posibilidades de morir que aquellos que no eran obesos a pesar de tener una enfermedad crónica, ¿no? En este estudio, 265 pacientes, de los cuales eran más hombres que mujeres, se encontraron una relación pues inversa y significativa del índice de masa corporal, donde muchas de las personas jóvenes eran ingresadas en el hospital con toda esta cuestión de la posibilidad de ser obesos y obviamente tener un trastorno inflamatorio. Y ahora, bueno, la obesidad no solo genera un estado inflamatorio crónico, como ya lo hemos visto, ¿no? Hoy en día sabemos que esta adiposidad no solo a nivel periférico, sino a nivel central, y como lo he mencionado en muchas otras charlas, el adipocito tiene un tamaño, el adipocito es como un globito, y empieza a hacerse gordito, 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 y cuando alcanza el acné de estar en un rango normal de 140 micras, llegar a alcanzar hasta 280 micras de su tamaño, es como si tuviéramos un globo a tensión. Entonces,
esta tensión a nivel de las paredes del mismo adipocito en sí genera una respuesta de necrosis, es decir, es tanta la tensión que es como si hubiera un compromiso a nivel vascular. Y estas sustancias que vimos en la tormenta de citoquinas generadas por el COVID-19, muchas de ellas, sobre todo factores de necrosis tumoral e interleucina 6, son las que activan de una u otra forma la cascada inmunológica y de pronto vemos a la acción de los macrófagos cuando deberían de afectar cuerpos extraños. Empezamos a ver una lucha constante contra la adiposidad del mismo individuo. Entonces, la otra cosa que sucede es que obviamente el adipocito va a haber una replicación exponencial, es decir, de un adipocito, en lugar de que haya esta muerte celular programada llamada apoptosis, donde una célula muere y otra sale de nuevo. Aquí prácticamente el tejido se expande, genera una hiperplasia que pocas células en el cuerpo lo hacen de manera benigna, como en este caso la próstata, por ejemplo, que puede llegar a tener un crecimiento, algunas partes del tejido mamario en otras ocasiones. Y entonces de pronto vemos que por eso podemos llegar a tener estos grados de súper obesidad hoy en día, ¿no? El tejido no solo engorda, sino que aparte se replica y estas células no mueren, siguen estando ahí, solo que se multiplican en el tiempo. Ahora imaginemos este grado de inflamación generado en las paredes con todas estas cascadas que generan este efecto de radicales libres y que obviamente van a generar un estado de perpetuidad de un estado inflamatorio del paciente obeso. Por eso nosotros como nutriólogos y médicos sabemos que esta cuestión del gordito sano no existe. Tarde o temprano, cualquier sistema pues más sano que esté o que no te carezca de genética para enfermedades crónicas, pues va a sucumbir ante todas las alteraciones que ya sabemos que pasan a nivel metabólico. Y entonces, de pronto, pues se empezaron a tomar acciones para ver qué era lo que pasaba en pacientes con coronavirus y de pronto, entre tanta información que hemos tenido en el casi año y medio que empezamos a ver todos estos casos, pues es de suma relevancia el saber qué ocurre con la alimentación en el paciente con COVID, tanto antes como en la parte posterior. Pues bueno, sabemos que muchos de los hábitos que tenemos hoy en día, ni siquiera con coronavirus, son todos estos que vemos aquí, ¿no? Tenemos muchas formas, pues, de tratar de compensar esta parte de tener un tema de estrés. Y a pesar de que existen varias prácticas saludables ahí en la imagen, como es pues el tema de la terapia, el mindfulness, masajes, ejercicio y muchas otras cuestiones que se implementaron a nivel cognitivo-conductual, pues pareciera que nos ganó más el hecho de estar comiendo, la ansiedad, los vicios por el alcohol, el tabaco, y obviamente muchos cayeron en la inactividad por el tema del home office. Entonces, de pronto, lo que parecía haber estado como tratando de prevenirse y que hemos hecho mucho hincapié a lo largo de un año en generar conciencia en el paciente que está a domicilio, pues no hubo otra forma más que detonar el estado de inflamación que ya se tenía. Muchos pacientes, por lo menos en mi consulta diaria, el 75% de mis pacientes en estadística pudieron subir desde 5 y algunos hasta 30 kilos de peso por el tema de ansiedad. Esto aunado a todos estos factores de sedentarismo, así como toxicomanías, pues obviamente empeoraron el estado de inflamación del cual hablábamos anteriormente. Y bueno, el organismo obviamente siempre va a tener un tema de adaptación al estrés, es decir, todas aquellas circunstancias que nos pasen hoy en día, pues va a generar una resistencia al estrés que hasta cierto punto va a ser normal en el momento agudo, para tratar de compensar todo lo que está ocurriendo en ese momento. Pero ¿qué ocurre cuando este estrés se perpetúa? Es decir, todos aquellos pacientes que vimos que aparte de tener obesidad, sobrepeso, todos estos factores que ya vimos con anterioridad, y aparte enfermedades crónicas que algunas se desataron durante la pandemia y otras más se exacerbaron por el mismo incremento de peso. De pronto yo creo que la estadística que vamos a tener del año pasado a la actual, si hacemos una estadística de cuánto es de síndrome metabólico en México, las cifras van a ser exponenciales, ¿no? Entonces, este grado de obesidad con estrés inflamatorio crónico, más todo lo que les comenté, empieza a crear un tema de distrés en el organismo del paciente. Y entonces, de pronto, en lugar de generar todas estas reservas inmunológicas, inclusive, para poder combatir el grado de estrés, en la perpetuidad van generando una depleción de los recursos, que en este caso, pues sería lo que nosotros conocemos como una respuesta fisiológica al estrés o al trauma, ¿no?
Ustedes saben que en la respuesta metabólica al trauma hay una serie de diferenciaciones o compensaciones del organismo, elevando los niveles de las hormonas contrarreguladoras como catecolaminas, glucagón y cortisol, y esto lo hace a niveles, pues digámoslo así, súper intensos por el grado de estrés. Si esto agregamos que un paciente con obesidad puede tener el problema de tener una enfermedad por distrés respiratoria como el coronavirus, con toda la respuesta inflamatoria encaminada a tratar de frenar el proceso de adiposidad que tenemos y no teniendo los recursos necesarios, pues para actuar frente a un bicho como este, pues lo que vamos a ver es literal una respuesta metabólica al trauma severa, ¿no? Entonces de pronto empiezan a incrementar la resistencia a la insulina, así como la hormona de crecimiento. Va a haber una liberación de citoquinas solo por el grado de estrés y esto es lo que genera la tormenta de citocinas al momento de que abramos el coronavirus por el tema infeccioso, ¿no? Además vamos a ver que todos los procesos bioquímicos de generación de novo de muchas de las sustancias energéticas se van a ver incrementadas en alta intensidad. Y no solo aquí es la glucogenólisis o la gluconeogénesis, que es generar glucosa, inclusive de otras fuentes que no son glucosa en el organismo, como es el músculo y la célula de grasa, sino que hay que recordar que en el paciente con un estrés severo a nivel metabólico, no vamos a utilizar únicamente la grasa, sino vamos a utilizar más rápidamente los aminoácidos. Entonces, una de las características importantes de lo que vimos en unidad de cuidados intensivos y lo que se vio en pacientes hospitalizados y en la práctica diaria es que los pacientes perdían peso de manera involuntaria, que este es un mal marcador en todos los pacientes, a pesar de tener una ingesta similar a la que tenían antes. Y luego con estos patrones que vimos de disgeusia y anosmia que se vio de pérdida del olfato y sentido del gusto, pues obviamente incrementaba el hecho de que el paciente, yo diría, bueno, si no tengo sentido del gusto ni el olfato, pues comer un poco más sano para estar mejor, pero resulta que en el grado de estrés y en el encierro, de pronto teníamos pacientes comiendo cantidades impresionantes sobre todo de azúcares refinados y de comida chatarra. Entonces, de pronto lo que empezamos a ver es el choque del estrés del encierro, el choque del estrés y el estado proinflamatorio de la obesidad y el síndrome metabólico, todas las enfermedades concomitantes, y por otro lado, el estrés que daba el propio virus en su respuesta fisiopatológica. Entonces, es sumamente importante y casi siempre lo menciono porque la obesidad en algún punto va a ser el factor más importante para la resistencia a la insulina. Y los genes no solo actúan en este sentido y actúan en el estilo de vida, ¿no? En riesgo, hoy en día en riesgo en México para tener diabetes es uno de cada 3. Yo creo que incrementó con la pandemia. Antes eran 7 de cada 10 individuos, hoy sabemos que son casi 8 de cada 10 y estas cifras son del 2015, pero pues la realidad es que en México no hemos tenido como la intención de hacer este hincapié en el cambio nutricional en nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, la realidad es que, bueno, ¿qué medidas debemos tomar post-confinamiento? Y aquí voy a dividir un poco la charla para el tema nutricional como en dos partes, ¿no? La obesidad y sobrepeso, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué tanto incrementó el paciente su índice de masa corporal y el grado de peso que llegó a tener, ¿no? ¿Cuántos pacientes que tenemos hoy en día en la consulta no sabían que tenían síndrome metabólico y cuánto va a repercutir esto en la atención de los pacientes? Yo no sé ustedes, pero prácticamente a mí el incremento de mi consulta fue exponencial. Yo digo, actualmente estoy viendo entre 17 y 23 pacientes por día aproximadamente. Muchos de estos, o el grosso, son pacientes no solo que tienen un tema de obesidad, muchos son convalecientes de COVID, a muchos los vi durante el proceso de coronavirus con todo el tratamiento y la parte de la dietética y suplementación, pero además hubo un fenómeno sumamente importante que era tratar de llevar todo este plan de alimentación a lo que sería pues el tema del día a día en casa, tratando de manejar un poco la parte de la ansiedad y obviamente el estrés postraumático que causó no solo el coronavirus, sino también el encierro. Y entonces, bueno, ¿qué subestimamos de la etapa de confinamiento? Pero más que de confinamiento que del COVID, todas las repercusiones sistémicas, no solo a nivel pulmonar, sino también intestinal que estamos viendo.
Y bueno, voy a hacer un poquito de paréntesis aquí. Como ya les mencioné, todas estas son las causas de la adiposidad, todo lo que tiene que ver con resistencia a la insulina, todo lo que es desde prediabetes hasta la diabetes en sí, la hipertensión que tiene que ver también con un tema volumétrico, alteraciones a nivel de lípidos que lo vimos muy frecuentemente en la consulta, la disfunción endotelial que si bien no puede medirse si no hacemos un estudio endotelial extenso y caro, podemos inferirlo a través, una de dos, de nuestra báscula con lo que sería les digo, la edad metabólica estimada, que lo saca con un algoritmo, las tanitas, ¿no? Inclusive las que tengan como muy básicas en el consultorio, sino que además todo el estado de inflamación y por supuesto pues la BCG, la PCR, que son marcadores de inflamación que vimos mucho más elevados. Hay que recordar que si quisiéramos hablar un poco sobre el estado únicamente de coronavirus o el paciente con coronavirus, ya sea grave, leve, o moderado con síntomas en el pre y en el post, hay algunos factores que van a ser determinantes para el tema de la alimentación y que yo creo que es la causa por la cual ustedes están viendo este webinar y que son algunas pautas que nos van a servir para saber qué tengo que hacer en ese paciente durante la alimentación para estos pacientes, cuáles son los macronutrientes que tenemos que darles, independientemente de que tengan cualquiera de estas patologías que les presento aquí. Muchos pacientes, no sé ustedes, pero debutaron con ovario poliquístico. Yo creo que ya lo tenían, solo no estaba o estaba subdiagnosticado, ¿no? Así como todas las mamás que se quedaron en casa y que empezaron a tener un tema de sobrepeso por esto mismo, con muchos grados de diabetes gestacional. Y obviamente, pues el tratamiento de todas las enfermedades crónicas. Y bueno, nada más, para las intervenciones en el estilo de vida, muchas ya las sabemos, lo saben los pacientes, nosotros no las sabemos de memoria. Entonces, me gustaría dar como algunas pautas en general como médicos y como nutriólogos básicas para la atención de nuestros pacientes. El primero, pues, es esta parte en la que siempre hago hincapié con mis pacientes, donde les digo que estas modas que hemos optado hoy en día, como son la intolerancia a la lactosa, como son la intolerancia al gluten o la alergia al gluten, todas esta información que tenemos hoy en día satanizando cierto grupo de alimentos, modas de dieta o dietas de moda, pues obviamente cada una tiene un papel sumamente importante sin demeritar una de la otra, el ayuno intermitente, cada paciente debe ser individualizado. Es decir, hay que recordar que tengamos o no tengamos coronavirus, aquel paciente que agarró el bicho, por así decirlo, con un sistema inmunológico y una nutrición adecuada, fue el paciente que realmente pudo hacer la diferencia al momento, pues obviamente, de contraer la enfermedad. De todos mis pacientes diabéticos, a pesar de tener años con diabetes, muchos ahora sí que se pusieron las pilas durante la pandemia, siguieron sus tratamientos, ya sea online, mejorar el control glicémico, la presión arterial. Hice como mucho hincapié, sobre todo en los pacientes crónicos con daño renal, hipertensión, por toda esta cuestión que veíamos del tema vascular. Y casi todos contrajeron coronavirus y yo podría decirles que solo del universo de pacientes que veo hoy en día, viendo el volumen, solo el 5% tuvo síntomas de moderados a severos. La mayoría que estaban bien controlados y que tenían un tema de alimentación con cantidades adecuadas de macronutrientes y suplementación, el pronóstico fue completamente distinto, ¿no? A pesar de tener esas enfermedades crónicas, el hecho de haber un cambio en el estilo de vida y en promover actividades saludables hizo la diferencia al momento de contraer el virus. De tal forma que hay que recordar que hay algunos alimentos que tenemos que consumir de forma regular, como son productos de origen animal, por toda esta cuestión pues de la sarcopenia generada por el coronavirus, inclusive por el confinamiento y la falta de actividad física, donde vemos que algunos de los micronutrientes que más teníamos que controlar eran colesterol, vitamina A, calcio, hierro, sodio, selenio, algunos productos lácteos, inclusive para aquellos pacientes que son intolerantes a la lactosa, el generar el aporte adecuado de colesterol, de vitamina A y de calcio también para todo este sostén del sistema inmunológico, la vitamina D, obviamente el tema del sol y la parte de suplementación, y podría yo pasarme horas hablando solo del metabolismo de la vitamina D.
En este caso, el hecho de haber adquirido una dieta mediterránea con aceites y grasas, con o sin proteína, vigilando los niveles de colesterol y sal, y obviamente a través de ciertos alimentos naturales como las leguminosas, ¿no? Que nos aportan fibra, hierro, selenio, fósforo y potasio. Eh, la propuesta de todos los artículos leídos para la alimentación en tema de coronavirus tiene que ver con un tema básico que sabemos como nuestra formación de nutriólogos y como médicos, ¿no? El hecho de tener hoy en día tantos alimentos que están al alcance de la mano, tratando de hacer enfáticos esta cuestión de leer etiquetas, ¿no? En lugar de regresarnos a la alimentación básica con todos los colores, nutrientes, tratando de evitar sobre todo los procesos de industrialización y macrofacturación de alimentos como son pues verduras, como son frutas. Es un tema un poquito delicado porque hablando un tema de alimentación y cáncer, hoy en día sabemos que la demanda de alimentos ha hecho que genéticamente se cambien mucho de los procesos que tenemos para generar alimentos hoy en día. Es decir, antes un pan empaquetado salía un lunes, lo comprábamos un lunes, el viernes ya tenía humedad, ya no se podía comer, ya estaba echado a perder. Hoy en día tenemos panes que duran hasta 6 meses y los revenden en el metro, ¿no? Entonces, de pronto, en este afán de haber mucha pérdida o poca pérdida económica de los alimentos que se venden por las industrias de la alimentación, pues ha hecho que hayan modificaciones genéticas a través de los alimentos, y no me voy a meter mucho aquí porque es meterme en otro rollo legal, pero hace como 9 años una empresa por ahí mexicana hizo modificaciones en la genética del trigo en México. Y entonces esto hacía que el grano durara más y esto obviamente hacía que se perdieran menos recursos al momento de la hiperproducción. Entonces, ¿a qué grado estos cambios en los alimentos junto con toda la industria o los conservadores, inclusive pesticidas, inclusive fertilizantes que vemos para los alimentos naturales hoy en día, no llega a tener una afección no solo en la mala calidad que podamos llegar a adquirir de todos los productos procesados, sino que además bajan el grado nutrimental de los alimentos como los conocemos hoy en día? Sabemos que el hecho de hacer como una mezcla pues de vegetales, por ejemplo, de verduras, de leguminosas, de regresarnos a comprar en el mercadito en lugar de ir al supermercado, cada vez se hace más difícil por el acceso a los alimentos, pero de pronto nos hemos convertido en gente que somos prescriptoras de todos aquellos alimentos que están sumamente industrializados, ¿no? De pronto requerimos a los superfoods, de pronto empezamos a hacer cosas milagro, cuando hoy en día sabemos que regresando a muchos de los alimentos básicos que conocíamos, podemos llegar a tener esta alimentación, con la bemol de que si antes una lechuga se producía 2 cosechas al año, ahora tenemos 10 por estos procesos de industrialización que obviamente han acelerado el proceso de replicación o de cultivo de alimentos y que al final van a tener un déficit de nutrientes. Entonces, ¿por qué me meto en esta parte de la calidad de inclusive lo natural que tenemos hoy en día? Porque México es un país no solo obeso, sino malnutrido. O sea, somos nuestros amigos, los de Norteamérica, nuestros amigos los gringos, la ventaja que tiene que a pesar de que todo es extra size, ¿no? Todo es súper alto en porciones y lo puedes hacer grande, ustedes van allá y encuentran una variedad de productos y todo está hipervitaminado. O sea, ellos llevan toda la vida haciendo eso, a todos los productos les meten más cantidad de proteína de la que exportan. Entonces, sí se preocupan como mucho que a pesar de que todo es procesado, tenga esta parte de vitaminas, minerales y que aparte tenga un adecuado aporte proteico para que aunque el paciente coma comida chatarra, por así decirlo, sea un poco más alto el valor proteico, cosa que no tenemos en México. En México la mayor parte de la población vive de los carbohidratos. Si llegamos a extremos de la vida, casi no hay ingesta de proteína y cada vez vemos más sarcopenia. El hecho de tener una dieta donde no se come vegetales, donde no se come frutas, donde no se toma líquidos, y aparte el sedentarismo, la obesidad y las enfermedades crónicas han hecho que el cuerpo esté en un estado de desequilibrio en general, ¿no? A nivel inmunológico. De pronto, no sé ustedes, pero a mí me pasó que en la consulta diaria de pronto se hizo un boom de las vitaminas, ¿no?
todo el mundo quería vitaminas, todo el mundo se agotó la vitamina D, se agotó la vitamina C, todo el mundo tomaba niveles estratosféricos de zinc, de vitamina B12. De pronto empecé a ver casos de hipervitaminosis muy interesantes. Entonces, de pronto de irnos al extremo de no nutrirnos, la población empezó a hacer todo lo contrario, pero con hipervitaminosis increíbles. O sea, había pacientes que me llegaban con niveles de B12 4 o 5 veces arriba de lo que tiene que ser, porque se inyectaban todo a nivel, pues ahora sí que intramuscular, tratando de aumentar, según esto, las defensas, con todos los efectos deleterios de una hipervitaminosis. Entonces, de pronto, lo que hoy en día tenemos no solo es esta parte en el que comemos mal, en el que tenemos mucha gente con obesidad, sino que hay un mal hábito en el tema de la información sobre lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, hoy en día hay diferentes tipos de nutrientes que tenemos que considerar, no solo para los pacientes que contrajeron o no el virus, sino qué es lo que tenemos que hacer en cada caso para saber cómo prescribir las vitaminas y obviamente hacerles hincapié a nuestros pacientes que no son dulces, o sea, que no podemos dejar las vitaminas a libre demanda, que no se deben de dejar todo el tiempo a dosis súper altas, que hay muchas que tienen poder antioxidante, pero que en exceso pueden llegar a generar más enfermedades o patologías que el hecho de no utilizarlas, ¿no? Hay que recordar que el paciente, el paciente que vemos hoy en día es un paciente que es un miembro de todo, ¿no? Cada persona es un mundo, esto lo sabemos, y hay que ver primero la parte biológica, es decir, yo tengo un paciente que es a lo mejor joven, viejo, obeso, que a lo mejor tiene una, dos, tres enfermedades crónicas, que consume tres, cuatro, cinco medicamentos diferentes. Depende mucho, pues, el estrato socioeconómico. No es lo mismo recetar una dieta para un paciente que a lo mejor tiene obesidad, sobrepeso, pero que tiene un nivel socioeconómico alto, donde puedo dejarle el salmón que yo quiera, aceites naturales, productos milagro, kilos de jengibre, a lo mejor cosas exóticas, y tengo al paciente que no alcanza a llenar la canasta básica. Entonces, es el extremo de individualizar cada uno de los tratamientos. Además de ver la parte emocional, mucho de lo que vimos con esto del coronavirus es que hoy en día, pues digo, prácticamente lo que empezamos a ver es que pues los pacientes no les alcanzaba para comer, ¿no? O sea, no les alcanzaba para lo básico de la alimentación, inclusive para tratar las enfermedades crónicas. Al colapsar los sistemas de salud en México, lo que empezó a ocurrir es que muchos de los pacientes crónicos de las instituciones de salud, como son IMSS, ISSSTE, empezaron a abandonar los tratamientos, no compraban los fármacos porque se dieron cuenta que los niveles de gasto a nivel pues gubernamental eran altísimos, ¿no? De pronto tenemos pacientes que gastan de 3,000, 5,000 hasta 10,000 pesos en medicamento. A mí me llegaron muchos pacientes con falla renal secundaria que durante casi 8 meses no se tomaron los tratamientos, pacientes con enfermedades crónicas como lupus o artritis reumatoide, y bueno, pues esto exacerbó todavía mucho más el contexto, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer? Voy a ver, me voy a adelantar un poquitito aquí, porque esto, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Eh, aquí nada más quiero hacer un hincapié en esta diapositiva antes de empezar con los adendum del tema nutricional. Hay que recordar que es la ley de la balanza de la economía, ¿no? Todo aquello que en el organismo está de más, pues prácticamente se queda como reserva, ¿no? Va a generar esto adiposidad, por ende va a generar este estado inflamatorio per se, puede desencadenarse en un año, en 2, en 4, en 5, en 10, no lo sabemos, pero en algún momento va a haber una depresión de todos los recursos del sistema por tratar de mantener una homeostasis de esta pseudo respuesta metabólica al trauma que junto con el estrés y el bicho, obviamente nos generó ahorita un boom, pero que esto va a seguir latente a través de los meses y que cada vez vamos a ver más pacientes. O sea, nuestra tarea es ardua, nuestra tarea no va simplemente allá de una dieta. Yo creo que la gente ha entendido hasta hoy en día que la nutrición clínica no solo es para estar delgado, no solo es generar un plan de alimentación para que un paciente esté bien. La alimentación hoy en día se ha convertido en un pilar para muchas de las enfermedades que vemos. De tal forma que en mi práctica diaria yo veo pacientes que pueden hacer regresión de insulina y hipoglucemiantes orales, pacientes que pueden dejar los antihipertensivos, pacientes que pueden no usar metformina, pacientes que no pueden usar
hipolipemiantes, ¿no? A pesar de que tengo una formación como médico internista, yo estoy muy, muy, muy a favor, y lo he visto en mi práctica clínica, que entre más hagamos este tema de hincapié en la alimentación y seamos más meticulosos en esta parte, al paciente le va a ir mucho mejor que tomar 2, 3, 4, 5 drogas que no solo van a mermar su salud por los efectos deleterios que de por sí las drogas conllevan, sino que además pues son una repercusión importante al tema del bolsillo, ¿no? Y la economía diaria. Entonces hay que recordar que no existe resistencia a la insulina sin un grado de obesidad, que esto puede generar prediabetes, diabetes y todas las enfermedades crónicas. Entonces, cuando vemos al paciente gordito, es cuando tenemos que hacer la intervención urgente. Tenemos que hacer la ingesta alimentaria adecuada, tenemos que empezar a hacer el tema del ejercicio, pero sobre todo a promover prácticas saludables a nivel diario, ¿no? Y bueno, como ya sabemos, la expectativa de vida va a disminuir a medida de un 10% por 10 años, cada vez que incremente el índice de masa corporal. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la dieta para no, podría hablarles 80 años de todo lo que tiene que ver con prevención, pero independientemente de estas indicaciones precisas que voy a dejar para pacientes con COVID pre y post, sí me gustaría que quedara claro el hecho de hacer hincapié en nuestra consulta diaria, que tenemos que volver a comer colores, que tenemos que volver a tener variantes de alimentos, no encasillarnos en una sola fruta, no encasillarnos en un solo grupo de alimentos. Para todos mis nutriólogos, acuérdense que cuando vean pacientes diabéticos no solo es generar equivalentes, es elegir los carbohidratos que tengan más bajo índice glucémico, porque esto va a determinar el tener menos variabilidad glucémica y por tanto que los controles de glucosa sean mucho mejores. Si el paciente entiende esta parte del índice glucémico y la carga glicémica, va a entender perfecto esta cuestión en la que tiene que comer poquito, con índices glucémicos pequeños, eso va a hacer menos el pico de insulina, nos va a ahorrar gasto pancreático y va a hacer que los fármacos orales progresen menos veces en el tiempo, ¿no? Entonces, primero hay que evaluar al paciente, siempre hay que hacer el ABCD, ya sea en la práctica hospitalaria o en la práctica con el consultorio, y donde vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es una plicometría, es decir, saber el peso, por lo menos la talla, es importante una composición corporal, yo creo que ya como médicos también hay que tener una tanita, por favor, y obviamente siempre hay que tomar las circunferencias, porque es importante, sobre todo en el paciente que ingrese o en el que no. Como les comenté, en la tormenta de citoquinas y en la respuesta metabólica al trauma, lo que vimos es que los pacientes incrementaban la sarcopenia de una manera terrible y catastrófica. Podían llegar a perder desde 8 a un 12% de masa muscular, dependiendo del grado de hospitalización o de inmovilidad. Inclusive en atletas llegamos a ver que esta pérdida era masiva, o sea, la tormenta de el estado inflamatorio y todo este estado catabólico incrementó impresionante durante el estado de adquirir el coronavirus, ¿no? Con todos los síntomas clínicos. Entonces, el medir cintura, el medir pantorrilla, el medir cuádriceps, que yo lo hago en mi caso, el medir bíceps también para ver diámetros musculares, el hacer a veces plicometría servía muchísimo para ver el grado de desgaste, pero sobre todo el tema de la bioimpedancia para ver cuánto perdieron durante este tema, ¿no? Además, siempre hay que realizar estudios bioquímicos, así estemos o no, o el paciente solo llegue por la dieta. De verdad, como recomendación, tomen estudios clínicos. Y dentro de los estudios para el paciente con coronavirus, como vimos, pues era una biometría más una química para ver el estado metabólico, el estado del si había linfopenia o neutropenia para poder diferenciar en el tema de las infecciones junto con el nivel de leucocitos. De la misma forma, muchos pacientes empezaron con un tema de eosinofilia, esto por un cambio de la flora intestinal, que es una parte muy interesante, donde vimos que después de estas arduas terapias antimicrobianas durante el periodo de coronavirus, con 2, 3, 4, 5 esquemas que los dimos a diestra y siniestra, el estómago y la biota intestinal se volvió trizas. De pronto empecé a ver pacientes con cándidas impresionantes, ya no puse fotos aquí, con leucoplacas blanquecinas, con trastornos digestivos, gases, reprogramación de la biota, muchos casos, sobre todo de lo que sería como una cándida de tipo oral, intestinal también. Y esto obviamente juega un papel importante porque aquellos pacientes con diabetes se descontrolaban más,
a nivel intestinal el cuerpo les pedía más glucosa, ¿no? Entonces, y había un estado de descontrol severo, más todo el trastorno intestinal que esto les causaba, ¿no? Entonces, el hecho de hacer bioquímicos, me regreso, es sumamente importante. También para saber, la proteína se reactiva donde estoy parado, los niveles de BCG, ferritina, sumamente importante. Acuérdense que todos esos valores incrementaban en estados de COVID con estrés severo o el grado de gravedad. Obviamente, pues si tenemos un paciente que está con estos datos, pues hacer ya sea la PCR, los niveles de anticuerpo, radiografía de tórax o tomografía en todo caso para ver seguimiento y fibrosis, si desaturó o no desaturó. Y en este sentido, quiero hacer como un paréntesis porque muchos de los pacientes que vemos hoy en día en el consultorio ya tenían un grado de hipoventilación, obesidad, es decir, ya tenían una saturación baja per se, solo por la obesidad, por una restricción mecánica o inclusive por un tema a nivel oral. Entonces, si yo tenía un paciente que de por sí ya saturaba el 90, 88% por una restricción, ojo ahí, sobre todo para el tema de que la gravedad puede ser mayor o segundo, ya manejaba esos niveles de hipoxemia. Entonces, chicos, aunque sean nutriólogos, tengan un exímetro en su consultorio, de aquí en adelante siempre, tomen signos vitales siempre. Es sumamente importante que hagamos una sincronía en el tema de manejar al paciente como un integral y no solo como la parte nutricional o como la parte médica. Además, pues obviamente hay que evaluar los síntomas clínicos de nuestros pacientes, signos, síntomas, datos de trombosis, datos de inflamación aguda, datos de algunas otras enfermedades que podemos ver. Yo le llamaría diagnósticos de metro, ¿no? El típico paciente que llega gordito, robicundo, con los labios casi morados, y yo lo veo y lo digo, este tiene como 24 de grasa visceral, seguro es apneico, seguro es hipertenso, seguro tiene trastorno metabólico, ¿no? Cuello negro, todo lo que ya sabemos que vemos, que podemos ver el panorama en el paciente en el que estamos, ¿no? Además, hay que hacer el recuento del consumo de alimentos. A veces solo hacemos la dieta y no nos fijamos en el diario de alimentación. Aunque seamos médicos, es de suma importancia preguntar al paciente no solo qué come, sino un diario de alimentación detallado. Yo soy muy precisa, hago unas 30 preguntas sobre alimentos diferentes, según él me vaya diciendo, o sea, cuántas veces a la semana consumes tanto, 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 porciones, y me da un panorama más amplio de lo que para él se supone que está bien, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer en la dieta coronavirus, no? En la pre, pues tener una alimentación, pues ahora sí que sana, ¿no? Pero bueno, ya me dio COVID, ahora estoy en casa, ahora estoy tratando de reponerme del estado del coronavirus. Y bueno, las cosas que se saben es que el obtener proteínas de alto valor biológico va a frenar o a mejorar la sarcopenia. Sabemos que tomar dosis de proteína, dosis hiperaltas, lo único que va a causar es un poco de efecto de calciuria, ¿no? Y obviamente se pierde la proteína en exceso, no sirve de nada. Si hay que calcularla, ahorita les voy a decir los valores exactos. Entonces, pero el hecho de dar proteínas de alto valor biológico es sumamente importante. Ojo, veganos, vegetarianos, de verdad, o sea, aunque vean ese grupo de pacientes, suplementenlos con proteínas veganas ya establecidas con buena cantidad de macros, que ya casi todas están adicionadas con los aminoácidos faltantes y son muy buenas opciones para este grupo de pacientes. Pero la proteína es el pilar más importante para poder darle a los pacientes en general. Se sabe que el zinc y el selenio tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Ojo, las dosis de los volúmenes de zinc que tenemos de los suplementos hoy en día a nivel comercial son entre 50, 70 y hasta 200 miligramos, ¿no? Y de pronto teníamos pacientes tomando niveles bestiales de zinc porque salió la información y entonces se tomaban 70, 200 de zinc al día. Ojo, si tenemos un zinc por lo menos de 50 miligramos, y si el paciente come leguminosas, si yo lo puedo calcular como nutriólogo, lo puedo meter ahí porque sé que cierta cantidad de leguminosas me puede dar esta cantidad de zinc y selenios, como les mencioné. O sea, el ingerir 2 o 3 tazas calculadas a la semana de alguna leguminosa junto con otro grupo de alimentos me puede suplir esta necesidad. Pero si yo quiero hacer esta carga rápida, puedo dejar 50 miligramos de zinc por lo menos 3 veces a la semana, de 2 a 3, más la alimentación y con esto va a ser suficiente. No hay necesidad de darles cantidades estratosféricas hasta el grado de la hipervitaminosis. En el caso del huevo es un caso muy particular. Este alimento, a pesar de que ha sido ampliamente satanizado que por el colesterol y luego se andan echando su ribeye, ¿no?
Este alimento influye en muchas características nutricionales, puesto que la yema, fíjense, y casi siempre dejamos solo las claras porque satanizamos el colesterol. La yema es una fuente importante de zinc, de vitamina A y de vitamina D. Entonces, el tema es calcular. Acuérdense, siempre que calculemos macros en pacientes, no satanicemos un alimento, hagamos una mezcla bonita para poder darles estos. Entonces, el huevo adquiere un valor biológico importante tanto como proteína como fuente de ese tipo de nutrientes, ¿no? El selenio, la verdad es que no se necesita dar tanta cantidad, regularmente con una dieta tradicional es más que suficiente, no es necesario hacer ningún otro ajuste. Ahora, también se vio que los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, EPA y DHA, pues también eran sumamente importantes y esto ya lo sabíamos desde hace algunos años para el tema de respuesta inflamatoria, inclusive con un potente antioxidante. Hoy en día sabemos que hay muchos artículos que arriba de 1 gramo hasta 2 gramos al día de estos dos compuestos son sumamente importantes en el paciente con obesidad y síndrome metabólico para frenar este estado. Además, el omega 3 hay que recordar que es un estabilizador de los lípidos o sirve como un hipolipemiante sin que sea un medicamento con todos los efectos adversos de las estatinas. Entonces, el hecho de dar al menos 500 miligramos de omega 3 al día como suplementación es muy bueno, más aquellos pacientes que no comen pescado, aquellos pacientes que no tienen una ingesta de salmón porque no pueden, el dar este tipo de suplementos, que existen ya infinidad de marcas en el mercado, es importante para tratar de mejorar esta parte de este micronutriente que es tan importante en el estado inflamatorio. Y no solo en el estado inflamatorio, sino en el estado de hoy en día. Muchos pacientes haciendo el recuento de alimentos, si yo me doy cuenta que el paciente no come fuentes de este tipo, yo de inmediato hago el hincapié de dárselos en la alimentación. De verdad, a veces como nutriólogos nos enseñaron que todo tiene que hacerse a través de los alimentos, pero vuelvo a lo mismo. Si hoy en día la demanda de alimentos hace que nuestros alimentos naturales sean cada vez más deficientes, tenemos que apoyar al paciente por un tema nutricional adecuado, que entiendan para qué se les dan, para qué sirven y que tampoco se los tomen sin una prescripción adecuada por un profesional de la salud. Además, el aporte en vitamina E es sumamente importante. Ojo, la mayoría de las presentaciones hoy en día son de 200 a 400 unidades en el mercado. Esta sí puede dar una hipervitaminosis, ¿no? Entonces, ¿cómo dar la vitamina E? La de 400 unidades, podemos darlas cada 48 horas, un mes sí, un mes no, darla cada tercer día, y con eso, junto con la alimentación, es, pues ahora sí que la panacea para tratar de estadificar cuánto tengo que darle, obviamente calculando los micronutrientes de los alimentos y la preferencia del paciente. Además, es importante como paréntesis decir que en sobrepeso y obesidad una pérdida de peso involuntaria, es decir, de masa muscular en un paciente con obesidad, así como en el estado de hidratación en el InBody que podemos llegar a ver, no es una buena señal. Significa que el paciente está en un estado catabólico intenso y que el estado de gravedad puede venir mucho más rápido. Entonces, aquellos pacientes gorditos que les dio coronavirus o que estuvieron con coronavirus y perdieron cantidades impresionantes solo estando en casa o no, hay que ponerles suficiente atención para la rehabilitación de este paciente, ¿no? No se va a buscar la pérdida de peso como parte del tratamiento en la enfermedad aguda ni en la posterior. Es decir, si yo tengo un paciente hospitalizado con coronavirus, tengo que dejarle los nutrientes no para que pierda peso, tengo que dejarle lo que requiere. Eso significa que si está en un grado de estrés catabólico en general, pues obviamente necesitamos dejarle lo que en ese momento necesita. O sea, va a sonar muy redundante, ¿no? Tengo un paciente gordito en terapia intensiva. Lo que vimos en prácticas clínicas es que había que dejarle lo que necesitara, porque el mismo estado de estrés metabólico iba a ser la pérdida de peso. Entonces, nada de hacer dietas para bajar de peso en ese momento. Lo ideal es dejarle los macros que él requiere con la suplementación que él quiere hasta que pase el estado agudo. Si ya está en un estado de recuperación, puedo considerar dejar los requerimientos calóricos básicos que tiene que tomar con la adecuada suplementación, obviamente la vigilancia. Entonces, por eso es que cada tratamiento es individualizado. Ejemplo, tengo un paciente, 65 años, le dio COVID grave, estuvo intubado, hizo una sarcopenia severa, está en fisioterapia. Obviamente tengo que dejar el aporte para ese paciente diferente para tratar de subir los macros, ¿no? Y es diferente a un paciente obeso que a lo mejor tuvo una infección leve en casa,
una neumonía que no requirió hospitalización y que requiere un manejo clínico distinto. Ahorita voy a dar esas pautas, por favor. Pero importante, no se busca la pérdida de peso en el estado de la enfermedad aguda. En ese momento hay que dejarle lo que el paciente requiere para que el cuerpo tenga los suficientes sustratos para hacer cara a la respuesta metabólica al trauma, ¿no? Y pues recordemos, ¿no? O sea, el aporte calórico más importante que toma, pues es la parte de las proteínas, ¿no? Ahora, lo que vimos en los macronutrimentos es que hay que cuidar el aporte de carbohidratos simples, literal. Según la literatura, tiene que ser menos del 10 y yo diría que hasta menos del 5%. Entonces, eviten azúcares refinados y sobre todo carbohidratos de tipo simple, hasta menos del 10% de lo que calculen. La proteína debe cubrir del 80 al 100% del cálculo del aporte proteico y hay que preferir ácidos grasos de cadena larga, así como grasas monoinsaturadas y colesterol no mayor a 200 miligramos, es decir, tener este control con rangos bioquímicos. Además, como les mencioné, pues obviamente tener frutas y verduras pues como fuente de carbohidratos, ¿no? Con bajo índice glucémico y bajo en conservadores. Volvemos a la cuestión de el tema del pico de insulina, con esta generación de resistencia a la insulina por el mismo síndrome metabólico. Entonces, como recomendaciones en la práctica diaria, eviten dejar arroz, eviten dejar panes azucarados, galletitas que puedan llegar a confundir al paciente. ¿Qué es mejor? Hacer uso inclusive en México de la epigenética. Es decir, siempre me dicen los pacientes, ¿no? ¿Por qué los chinos comen arroz y están flacos? Pues porque llevan milenios en sus genes manejando ese tipo de carbohidratos. No es que el arroz sea malo. El problema es que no lo manejamos igual que como lo hacen ellos, aparte que su dieta tiene otras características. Pero el mexicano tiene la cuestión genética que a través de los siglos ha manejado mejor el maíz como su cereal principal. Entonces, el hecho de dejar carbohidratos que sean más enfocados a este punto y dejar un poco más las harinas y dejar un poco más los cereales como la avena, va a hacer que el efecto sea mucho mejor. Tengo una pregunta por aquí. Dice, ¿el beta-hidroxibutirato de calcio también es útil para la sarcopenia en pacientes obesos ancianos? Sí, aunque en la práctica clínica, Cris, la realidad es que no hay como muchos estudios que avalen esta parte, pero digo, por supuesto, yo creo que todos los sustratos que puedan ayudarlos a mejorar el tema de la sarcopenia es sumamente importante. Ahora, este tipo de sustratos también va de la mano, el beta-hidroxibutirato de calcio, ¿no? Va de la mano también con la parte de la rehabilitación, los niveles de proteína. Mira, yo lo veo mucho en pacientes bariátricos, ¿no? El paciente bariátrico está hipervitaminado, le das todas las vitaminas, calcio, hierro, citrato de calcio y demás, y resulta que el paciente no toma proteína. Entonces, si no hay proteína, se le sigue cayendo el pelo y vemos todos los efectos deleterios de la cirugía bariátrica. Entonces, este tipo de herramientas como este que mencionas es bueno para el paciente con obesidad sarcopénica, pero sobre todo el tema es literal, es lo más principal es la proteína. El aporte proteico es lo más importante, ¿no? Entonces, para el aporte de macro y micronutrientes, entonces, como mencioné, los otros que tenemos que ver también los niveles de vitamina A, B6 y B12, ¿no? Niveles bajos en cierto grupo de pacientes se relacionaron mayor riesgo de efectos adversos durante la enfermedad viral, no solo en pacientes con coronavirus, sino también con influenza, ¿no? La suplementación no es necesaria si se cubren los requerimientos por medio de la vía oral. Pero si tengo un paciente que no le gusta comer cosas, si tengo un paciente que se rehúsa a comer vegetales, si tengo un paciente que aparte era bariátrico, si tengo un paciente que aparte era anciano con un grado de desnutrición previa, tengo que dejar los suplementos. O sea, tengo que hacer hincapié en esta parte, obviamente sin irme al estado de la hipervitaminosis, ¿no? Y digo, no hay evidencia que muestre que la suplementación con vitaminas ayuda al control del COVID, pero ojo, al control, no al grado de mejor estado, ¿cómo decirlo así?, de homeostasis en el sistema. Hay que recordar que de pronto eh, juega un papel importante mencionar esto de las vitaminas, porque yo creo que la mayoría de la gente tiene pensado que las vitaminas solo sirven para la piel y el cabello, ¿no?
hoy en día sabemos que las vitaminas son mediadores metabólicos básicos, son los chalanes del metabolismo, ¿no? Déficit de vitamina D, baja de anticuerpos, mayor resistencia a la insulina, niveles bajos de serotonina, mala producción de insulina, falta de fijación del calcio al hueso. Entonces resulta que muchas vitaminas funcionan como prehormonas inclusive, ¿no? O como mediadores metabólicos, como en este caso, ¿cómo se llama? El complejo B número 14, que sería la carnitina. Entonces, de pronto, si se puede suplementar a través de la vía oral, está buenísimo, pero si no, hay que dejar todas este tipo de micronutrientes de manera alterna. Entonces, ¿qué me pasaba si el paciente en la consulta diaria post-COVID venía comiendo del demonio, más la anorexia que le dio, más los carbohidratos que se empacó en la pandemia, más la falta de sol, más no comer grasas buenas? Entonces, ¿qué había que hacer? Dejar un omega 3, por lo menos 500 miligramos al día, por lo menos 1 o 2 meses, dejar niveles de vitamina C, ojo con la vitamina C. Arriba de 1 gramo, si lo dejamos en mucha dosis, de 1 gramo, de 2 gramos, que luego hay gente que se empaca todas las vitaminas C del mundo, lo que sí puede llegar a pasar es que acidifique el pH urinario y al rato tengamos una IBU, cosa que me pasó también mucho en la pandemia. Entonces, con 500 miligramos de vitamina C y lo que podamos hacer a través de la dieta es más que suficiente. Ojo, los suplementos se llegan a usar dependiendo en qué momento tomemos al paciente. Si yo tengo un paciente en ese momento que viene con toda la carga, ¿puedo dejar las vitaminas? Claro, por supuesto, me va a ayudar a la mayor recuperación. Pero si después a posteriori puedo mejorar esta parte del apego nutricional, puedo suspender las vitaminas, también es lo más lógico, ¿no? Siempre volver a lo natural. Ok. Entonces, además, la otra cosa que se vio, que también niveles de ácido linoleico tenían un alto contenido de arginina, como los frutos secos, que tenían un efecto inclusive vasodilatador y por lo tanto favorecían la adecuación sanguínea. O sea, es decir, pues ya sabemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los arandanitos, dejar como algunos antioxidantes, ¿no? Y en este caso tener un poco de cuidado porque hay que recordar que los arándanos en particular son una fuente muy alta de azúcar, pero pues el hecho de tener ese tipo de arginina, que también llega a verla mucho en la consulta diaria, de pronto tenía pacientes tomando 3, 4, 5, 6, 7 cápsulas de arginina. Hay que recordar que este aminoácido también tiene otros efectos deleterios, empieza a dar dermatitis, puede dar un poco de rash, puede dar hipersensibilidad cutánea. Entonces, tampoco es tan buena idea dejar tanta cantidad de suplementos en este sentido, ¿no? Si yo quiero prescribirle arginina, que lo puedes encontrar en un GNC, por ejemplo, a lo mejor la dosis podría dejarle una tableta entre 50 y 100 miligramos, alternadas cada 2 días, por lo menos un mes, y voilà. Si es mejor dejársela a través de los alimentos, como son los frutos secos, es una muy buena opción sin necesidad de dar este tipo de suplementos, ¿no? Porque me tocó mucho darlo. Ahora, manzanas y uvas, pues obviamente tienen toda esta cuestión de los polifenoles, ¿no? Efectos cítricos, además de que el brócoli, tomate y verduras tienen alta concentración de vitamina C, o sea, esto lo podemos dar a través de la dieta. Y obviamente glutatión, que también se vio que era un catalizador importante al momento de ver la respuesta inmunológica. Entonces, la propuesta realmente que se hace es una dieta mediterránea, ¿no? Y el hacer una dieta mediterránea, como vimos, pues es dar proteínas de alto valor biológico, tratar de incluir alimentos como el salmón o los pescados azules como fuentes de omega 3, ir a una alimentación más básica, tomar la cantidad de líquidos para cada paciente, 30 mililitros por kilo de peso real. Si tenemos un paciente con fiebre, pues obviamente ajustar las pérdidas insensibles para ese paciente. Y bueno, ¿qué pasa si tengo un paciente con el objetivo de incrementar la densidad calórica porque está con disgeusia, con anosmia, no quiere comer, con falta de apetito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer poco a poco? Pues obviamente incrementar la densidad calórica y disminuir el volumen de los alimentos. Entonces, vamos a empezar a recomendar el hacer comidas pequeñas y frecuentes, de 4 a 6 comidas al día o hasta cada 2 horas en pacientes con cierto grado de sarcopenia. Hay que priorizar el consumo de alimentos con proteína, por ejemplo, recomendarles que primero empiecen con el guisado, ¿no? Y si no empiezan con el guisado, literal, el uso de proteínas en polvo hoy en día cada vez rompe más el tabú en esta parte que son malas. Entonces, podemos utilizar esta herramienta. Hay que recomendar que una buena proteína de alto valor biológico, un scoop es igual a casi 90 a 100 gramos de proteína de origen animal, ¿no? Es como una pechuga de pollo. Además, hay que consumir alimentos altos en calorías y proteínas como queso, yogur o crema de cacahuate.
Estas tres indicaciones entrarían en aquel paciente que vimos que perdió peso, este sarcopénico e inapetente, ¿no? Nos ayuda un poco a alcanzar ese superbit de carga calórica que requerimos en el paciente que está en estado posagudo, pero ojo con aquellos pacientes con diabetes y sobre todo con intolerancias a los lácteos, ¿no? Además, podemos incrementar el consumo de cacahuates, pepitas, semillas de girasol o utilizar pues la gastronomía, en este caso a nuestro favor, o sea, utilizar más verduras, más frutas o cosas a base de productos derivados lácteos alternativos para poder mejorar la ingesta de algunos alimentos que al paciente no le gustan, ¿no? Yo soy muy fan de hacer estos licuados, que por eso salió el Nutribullet, creo, para poder mezclar ciertos ingredientes, más bien para que el paciente tenga variedad de micronutrientes, ¿no? Además, pues podemos hacer la sugerencia de agregar un poco de vinagre balsámico, aceite de olivo, ciertos aderezos bajos en calorías, o utilizar un poquito de crema o mayonesa como para darle variedad y sabor a los alimentos, además de utilizar no todo asado y cocido, sino el usar más guisados como para estimular esta parte del apetito y la parte gastronómica. Y bueno, ahí sí, si tenemos un paciente con sarcopenia, está comiendo poco, perdió mucha masa muscular, podemos hacer uso en cantidades racionales, pues obviamente de arroz, pasta y ensaladas, ¿no? Además de los suplementos nutricionales, como les comenté, y obviamente pues utilizar multivitamínicos en casos necesarios. Ahora, ¿qué fue lo que vimos más en unidad de cuidados intensivos y en terapia intermedia en pacientes, ¿no? Aumento de los requerimientos energéticos de pacientes, que había que hacer evaluación constante de bioquímicos. Aunque tengamos un paciente en la práctica diaria, obviamente es regresar otra vez a hacer este monitoreo. Y vuelvo a decirles, traten de hacerles estudios de laboratorio de seguimiento, pero sobre todo hagan mucho hincapié en el tema de la importancia de todo este cambio nutricional para tener un mejor apego y una mejor recuperación del paciente, ¿no? Y obviamente, pues hacer utilización primero de la nutrición enteral o parenteral o mixta en caso de este tipo de pacientes y siempre tener un equipo multidisciplinario para la utilización. Y bueno, hablando de otro tipo de suplementos, alguien en alguna charla me preguntó, bueno, ¿y qué hacemos con todas estas gamas de productos que podemos llegar a utilizar como coadyuvantes? Pues si tengo un paciente anciano sarcopénico, podemos utilizar una bebida con alto contenido de proteína para que sea un suplemento o un alimento. Y sí hay cabida en esto, ¿no? En caso de no cubrir los macronutrientes, es necesario el consumo de suplementos orales que se adapten a las necesidades de un paciente. Podemos hacer fórmulas artesanales donde mezclemos licuaditos y les hagamos al paciente según, pues ahora sí que nuestro expertise. Y bueno, entonces, ¿cómo voy a especificar una dieta para un paciente con coronavirus en el tema de los macros, ¿no? Déjenme ver, tengo alguna pregunta por aquí. Dice Cris, el smoothie de cacahuate con espinacas y leche de almendras. Sí, creo que es buenísima opción. Digo, depende también como, digo, la verdad es que suena interesante la mezcla. Este, Suena interesante la mezcla porque la verdad es que no se me había ocurrido, pero bueno, sí he hecho smoothies con aguacate, pero yo creo que es una buena opción, ¿no? Habría que ver como las cantidades para ver cuánto tiene de aporte en general. Si utilizamos una leche de almendras ahí con bajo contenido de azúcar, que tiene como 20 kilocalorías, o la normal que tiene como 40, 50, dependiendo de la marca, ¿no? Dice Pili, una pregunta, comentó que 30 mililitros de agua por peso real, pero una persona sana los mismos, ok, en una persona sana los niveles de requerimiento de agua son de 30 mililitros, o sea, sin pérdidas insensibles. No tiene fiebre, no hace ejercicio, no se deshidrata. El peso que él tiene actualmente se multiplica por 30 mililitros y ese es el número de litros de agua que debe de ingerir en un día, ¿no? Es decir, si yo peso 60 kilos y son 30 mililitros, en reposo tengo que consumir al menos 1,8 litros, tampoco es el reto Bonafón. Ahora, si tengo una pérdida por temas insensibles, es decir, tengo fiebre o hago ejercicio, a lo mejor esa ingesta puede subir de 35 hasta 40 mililitros por día. Luisa María dice, ¿qué quiere decir que la ferritina salga tan alta después de un coronavirus? Pues obviamente el estado inflamatorio sigue perpetuado. Ahora, no hay que confundir la ferritina, ¿no? Con la transferrina. Estas dos tienen que ver con la parte también de fijación al hierro y en muchas ocasiones tienen que ver con una cuestión ahí bioquímica que afecta algunos grados a nivel de eritrocitos, niveles de oxigenación, es decir, el grado de inflamación que dejó post-COVID. Pero muchos de estos marcadores también nos refieren
un déficit en algún momento de vitamina D. Es un marcador indirecto de déficit de vitamina D también. Entonces, si la ferritina sigue alta, quiere decir que ese paciente sigue en un grado de estrés agudo. O sea, tenemos que seguir manejándolo como un paciente post-COVID con una secuela. Probablemente esa ferritina se normalice en 1 o 2 meses posteriores, pero hay que hacer todo el hincapié para que baje el estado inflamatorio. ¿Ok? Y obviamente, entre más alta, también es más riesgo de trombosis, ¿no? Que ahora el riesgo de trombosis es per se junto con el estado clínico. Es decir, si yo tengo un paciente grave con una ferritina altísima hospitalizado, pues obviamente el tema es que el riesgo de trombosis es alto también. Entonces, tengo que ver otros marcadores en general junto con la ferritina para ver si no hay necesidad de en algún momento dar un tema de perpetuar los antiagregantes o inclusive los anticoagulantes de nivel oral o inyectables, ¿no? Entonces, más bien, no solo es ver el marcador de la ferritina, Luisa, sino todos los paneles en general de ese paciente. Muchos de los pacientes con COVID lo vimos con la ferritina alta, pero no tan alta como los vimos en un estado de sepsis. Entonces, hay que ver si tenía una previa, correlacionarla con la actual para ver qué tanto ha bajado o se incrementó. Si incrementó es un signo de gravedad, ¿ok? Entonces, regular. Si tenemos una dieta dependiendo del gasto calórico, o sea, un paciente que está en estado posagudo, domiciliario, por lo menos es dejar una dieta de entre 2.000 a 2.200 calorías por día, ¿no? Y esto inclusive en aquellos pacientes hospitalizados no tan graves, no en unidad de cuidados intensivos, por lo menos de 2.200. Esto quiere decir que al menos es de aporte de carbohidratos unos 350 gramos, que fue el panel que se vio, de proteína alrededor de 125 gramos en esta discrepancia y de lípidos de 35 gramos. ¿Ok? Estos datos se los voy a pasar después o se los hago pasar a Gaby, ya que no los puse aquí porque los checamos mucho después para el tema de la charla. Ahora, si tengo un paciente con estado de gravedad que es diabético, ¿ok? Por lo menos la dieta tiene que ser de 2.000 calorías si está en un estado neumónico o agudo o posagudo severo, con algún grado de daño por trombosis, por fibrosis, por déficit respiratorio. O sea, le dio una neumonía y está en rehabilitación. Carbohidratos de 300 gramos, es un poco más restringida. La proteína sigue en 125 y vamos a dejar un nivel de lípidos de 35 gramos. Es decir, la depresión de las 200 calorías va en base a los hidratos de carbono. Si necesito hacer una dieta en papilla, ¿no? Con una dieta de 1.750 calorías en una fórmula magistral es buena, donde vimos que básicamente son 300 calorías de hidratos de carbono, volvemos a lo mismo, índice glucémico bajo, ¿no? Y la proteína en 90 gramos y los lípidos en 20. O en aquellos pacientes con dieta líquida, se vio que un aporte por lo menos en productos proteicos con 51 gramos de carbohidratos, 11 de proteína y 2 de lípidos eran suficientes en diferentes porciones tomadas durante el día. Dice Norma, en pacientes tratados con anticoagulantes que debemos limitar el consumo de vitamina K, ¿podemos dar ácido fólico como suplemento? Pues sí lo podemos dar, pero ahí valdría la pena checar cómo explicarlo. La mayoría de los anticoagulantes hoy en día son anticoagulantes ya no cumarínicos, ¿no? La mayoría de los anticoagulantes orales son del tipo nuevos, como enoxaparina, ¿no? Que es el que más frecuentemente se da y que es un poco más barato a pesar de todos los orales. Y hay que recordar que tienen que ver con el factor 10, pero que ya no hacen tanto efecto a nivel de la vitamina K. O sea, el efecto de la vitamina K tiene que ver que más con los cumarínicos que casi ya los dejamos a un lado. O sea, entonces el impacto a este nivel de vitamina es un poquito más bajo. Entonces, yo creo que sí, como dentro de tus datos de suplementación, por ejemplo, la realidad es que hoy en día muchos de los pacientes por el tema de la deficiencia casi siempre termino dándoles un multivitamínico, por lo menos básico. El RDA de los multivitamínicos en el mercado viene más o menos entre el 15 y el 20% de los requerimientos totales diarios. Es decir, si yo dejo un multivitamínico al día o uno cada 2 días, no va a haber una hipervitaminosis en ningún paciente y le puede ayudar más bien para que no haga una recarga fuerte de microsuplementación. Entonces, en ese sentido, Nor, si quisieras como un tip, más que dejarle solo el ácido fólico, a lo mejor le podría dar una marca que trajera ácido fólico. En este caso,
El Vivioptal o el Inofolic son buenas, que diga el Inofolic. El Vivioptal es una muy buena elección, ¿no? O el Centrum Silver, que trae un poquito más de ácido fólico, podría ser muy buena idea, ¿no? Pero podrías darlo sin ningún problema, ya que muchos pacientes tampoco comen tantos vegetales y puede ser de ayuda. Además, el tema del ácido fólico es sumamente importante, acuérdense, en aquellos pacientes con AR, aquellos con artritis reumatoide, modificadores de la enfermedad como metrotexate, hay que checar esto porque los niveles de folato se van al piso y son un factor importante. Dice Alexis, en la consulta que he observado en los pacientes recuperados de COVID tienden a presentar colesterol, triglicéridos altos, así como resistencia a la insulina. Algunos eran prediabéticos, les detonó la enfermedad. Exacto. Entonces, fíjate bien, Alex. Y esto es como a base de razonamiento, ¿no? A veces vemos pacientes en la consulta que los vemos con niveles de colesterol limítrofe alto, a expensas de LDL, sobre todo grandes, ancianos, ¿no? O en extremos de la vida. Y de pronto vemos al momento de checar la dieta, vemos que el paciente no come carne, casi no come huevo, casi no come lácteos, ¿no? Y de pronto dejamos una estatina. Y entonces no hacemos esta parte del razonamiento en el que el paciente no es que esté consumiendo grandes cantidades de colesterol en la dieta, significa que está haciendo autoconsumo. Hay que recordar que la sarcopenia es un proceso natural en el cuerpo del ser humano, en las mujeres más que en los hombres por un tema hormonal. Y este músculo que tenemos hoy en día se va infiltrando con grasa a nivel que se pierde. ¿Y esa grasa qué es? Colesterol. Y no precisamente colesterol de la buena calidad. Entonces, de pronto vemos pacientes que no consumen tanta cantidad de grasa en su dieta con colesteroles altos. Pero ojo, ni siquiera es porque comen mucho colesterol, es porque no comen suficiente cantidad de proteína y la sarcopenia está acelerada. Entonces, muchos de los trastornos lipídicos que vimos en pacientes post-COVID tenían que ver con el colesterol elevado por el tema de la sarcopenia tan incrementada que vimos durante el proceso inflamatorio agudo. Ahora, el tema de ver el detonante de las enfermedades crónicas, les voy a dar un ejemplo, casi se lo doy a los pacientes un poco coloquial. Yo siempre les digo, imagínate que tienes un paciente gordito, nunca se hace estudios y de pronto, ahora que pasó lo del accidente de Cuernavaca, vas en la México Cuernavaca y de pronto se sale la pera, ¿no? Y llega la ambulancia y él se sabía sano, pero obviamente con unos 30 kilos arriba. Y cuando llega el de la ambulancia, bueno, en ese momento está hipertenso, obviamente por el estado agudo, obviamente la glucosa sale alta por la respuesta metabólica al trauma, y de pronto llega al hospital y resulta que es diabético, que es hipertenso, que es dislipidémico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta metabólica solo agudizó lo que el paciente ya tenía per se. Ahorita contesto, Gaby. Es decir, el paciente ya metabólicamente estaba inestable y lo único que hizo la enfermedad fue detonarlo con el estrés agudo. Entonces, aquí lo que tenemos que ponernos a pensar es cuántos de nuestros pacientes realmente ya tenían esta enfermedad crónica, pero únicamente fueron detonadas por el estado de inflamación tan severo que presentan. Pudo haber sido COVID, pudo haber sido influenza, pudo haber sido una neumonía por cualquier otro agente extraño. Entonces, siempre hay que recordar que yo creo que cada vez se da más importancia el tema nutricional. Yo estoy muy en pro, a pesar de ser internista, de hacer este cambio en el tema de los hábitos de los pacientes, no solo decir, ya me dio el bicho y entonces ahora me tomo los kilos de vitaminas y hago la dieta mediterránea y entonces ahora sí hago lo que debería de hacer, ¿no? O sea, es empezar a hacer esta parte reeducacional de promover hábitos buenos y saludables en los pacientes. Y así como dice Alex, pues el tema es que se detonó lo que ya sabíamos que existía, solamente que la respuesta metabólica nos acabó de dar pues la pauta para esto, ¿no? Déjenme cierro aquí. Y bueno, ya casi para concluir, porque ya me pasé de tiempo, pues obviamente vigilar las técnicas de cocción. Ojo, acuérdense, el aceite es aceite llevado a nivel bioquímico a punto de ebullición, es igual que el Patrona. Entonces, luego las freidoras de aire nos han hecho un poco ahí el quite con este tema, pero pues hay que utilizar la menor cantidad de aceites, tratar de utilizar aceites más que mantecas, ¿no? A la hora de cocinar, pues tratar de hacerlo con la menor cantidad de cosas y preferir siempre el consumo de aceite de oliva, sobre todo en la parte natural con las ensaladas, por ese tema de la dieta mediterránea.
Durante COVID, pues obviamente respetar el ayuno nocturno, dormir, no andar picoteando en la noche, ya que ayuda o obstaculiza más bien el tener atracones nocturnos en nuestros pacientes, la desinflamación post-COVID. Entonces, si están teniendo un paciente con trastornos de sueño y trastornos nocturnos, esto va a empeorar la resistencia a la insulina. Hay una alteración a nivel de las hormonas, sobre todo de tipo tiroidal, y entonces lo que va a empezar a pasar es que va a promover el estado de inflamación en perpetuidad que en aquellos que no tienen estos atracones, ¿no? Entonces empezar a regular esa parte con el tema de los alimentos, inclusive en algunos pacientes yo llego a utilizar fármacos para esta parte en lo que estabilizamos su sistema circadiano. Y bueno, pues el alcohol, yo sé que a muchos se les dio la copita de vino, que por los polifenoles, niveles antioxidantes, pero mejor ni probarlo. Me comenta Cristian el uso de G. Claro, no encontré nada en la literatura que realmente apoyara esto con COVID, pero hoy en día en la práctica clínica, si ya sabemos los efectos del G para todo el resto de nuestros pacientes, lo podemos usar de verdad dentro de toda la alimentación saludable que debemos hacer para mejorar en general. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Tengo otras por acá. Creo que me excedí de tiempo. Pero no hay problema, doctora, está muy interesante. Dice Pili, una pregunta, ¿se está grabando la plática? Creo que sí, Pili, entonces vas a poderla checar después. Yo voy a ver si junto con el comité puedo hacer, y con la Academia de CELE, puede hacer como un adendum a esta charla para poder compartir un poco de tips en información. Voy a ver si hago, Gaby, como un PDF, donde ponga tips muy puntuales para mandárselos a todos los que hicieron favor de conectarse el día de hoy, para que tengan requerimientos de vitaminas, cómo deben de darse o no, niveles de macros dependiendo del grado de gravedad, si es un paciente diabético o no, y la utilización de algunos suplementos. Así que me comentaba aquí Vero, ¿qué cantidad de omega 3 se recomienda? Desde 500 miligramos al día, que sería lo que internacionalmente debemos de utilizar, aunque los niveles de 1 gramo o hasta 2 gramos en aquellos pacientes, obviamente, cuando hablo de estos niveles, hablo de toda la dieta en general. O sea, es decir, no solo es un suplemento, sino que si aparte come salmón, pescado, tengo que calcular todo eso en un macro, ¿no? Pero si no me quiero ir como de lado, arriba de 500 miligramos en un suplemento de DHA y EPA es suficiente para mejorar el estado inflamatorio. Ahora que si yo sé calcular como nutriólogo toda esta parte, pues obviamente solo es darle el adendum de lo que necesite en ese momento, ¿no? Que es lo que sí se ha visto en la literatura, que puede ser disminuye esta parte del estrés oxidativo. No sé si exista otra pregunta. Nos preguntan qué es el G. Ok. El ghee es una especie de mantequilla clarificada, ¿no? Es un poco hindú, por eso está tan como en boga ahorita. Y bueno, originalmente se obtenía a través de la leche de los búfalos, ¿no? Pero hoy en día, pues a través de la leche de vaca se puede llegar a obtener. Entonces hay que ver si efectivamente el ghee que consumimos es de leche de vaca o es de leche de búfalo. Entonces, el tema aquí es que podemos utilizar un producto siempre y cuando sepamos realmente el origen, si funciona, si no funciona en general, como fuente de una grasa buena, quiso dar a entender para los que no saben qué era el ghee. Una cápsula al día de omega, la información sería por correo. Yo creo que sí, ahorita me coordino con Gaby para ver cómo podemos hacerles llegar esto. Voy a hacer como una hojita en PDF con una guía que ya no me permitió hacer el tiempo, pero me voy a dar la tarea de hacerlo para compartirlo con ustedes. Entonces, sí, miren, yo creo que dentro de las cuestiones que tienen que ver con mi práctica diaria, tanto en pacientes post-COVID como en los crónicos que veo todos los días, a nivel bioquímico y demás, el dejar en un paciente una tableta de multivitamínico, ¿no? Por lo menos cada 2 días o cada tercer día no va a hacer ninguna diferencia en un tema de hipervitaminosis. Es decir, el aporte de minerales va a apoyar un poco lo que ya hace en la dieta, lo que ya hacemos, junto con otros suplementos que trae en general. El dejar una cápsula de omega 3
la mayoría de los productos comerciales que son muy baratos están arriba de 375, entonces puedo darle eso adendum a la dieta. Claro, si es un paciente crónico con dislipidemia y que aparte no come pescados azules, le puedo dejar 1 gramo al día. Por supuesto, hay que recordar que los omegas se dejan en la noche porque se absorben mejor las grasas, ¿no? Eh, Dice Gisela, habló de dar papilla en 1750. ¿Cuáles eran los requerimientos? También se los voy a pasar, Gis. Prometo pasarle las tablas de todo esto para que lo tengan como más a la mano y no se me vaya como tanto la información. ¿Qué complemento multivitamínico? No, recomiendo eso. Recomiendo los omegas. Recomiendo, si no consumimos suficiente fuente de frutas, dejar el equivalente en vitamina C, del grado de antioxidantes, por lo menos solo 500 miligramos, solo eso. Eh, Dejar, digo, un multivitamínico y por último, vitamina D. En este sentido, sobre todo un paciente que no se asolea, no come fuentes de vitamina D, pacientes veganos también. Si tengo pacientes veganos o vegetarianos, pues hay que ver el complemento, el complejo B, el hierro, o sea, cada cosa hay que individualizarla, ¿no? Ok, entonces voy a tratar de hacer esta tablita como guía para ver qué es lo que tenemos que dar y no sé si haya alguna otra cosa en general que quieras agregar. Nos preguntan omega 3 durante cuánto tiempo. Pues yo les voy a decir hoy en día, algún día les vamos a presentar una foto de alguna ponente que tuvimos, bueno, está Gaby y mío. Eh, Como no podemos llegar a comer 3 kilos de salmón a la semana y es un potente antioxidante, la verdad es que si tenemos un omega de entre 300 a 500 miligramos, lo podemos tomar todo el tiempo, sobre todo si tienen pacientes con dislipidemia. Disminuye mucho los niveles o estabiliza los niveles de los lípidos en sangre, entonces lo podemos dejar casi todo el tiempo. ¿El magnesio es recomendable? Regularmente el magnesio, las dosis de magnesio a nivel, ¿cómo decirlo? Como internacionales es de 100 hasta 400 y alguna literatura dice que hasta 500 miligramos. Los pacientes diabéticos se ven muy beneficiados con esta parte, puesto que tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono y algunos hipoglucemiantes orales que llegan a intervenir en su absorción. Entonces, pues la realidad es que podemos llegar a darlo. Ahora, yo les recomiendo en el tema del magnesio no dar una dosis de más de 100 miligramos por día, o sea, extra de lo que demos dentro de nuestra alimentación diaria. Ahora hay que individualizarlo, es lo que les digo, si tengo un paciente diabético, si tengo un paciente en cetosis, si tengo un paciente con trastornos digestivos, ¿no? Cada dosis es diferente, pero siempre enfocándonos en que entre 100 y 400 miligramos al día es como lo normal. Entonces, si doy 100, la verdad es que no voy a causar ninguna otra cosa, ayuda al metabolismo en general de otras cuestiones y hace que no sea una sobrecarga de magnesio para el paciente. Muchas gracias por su felicitación y sí, exacto. O sea, el tema es que la nutrición es así, ¿no? O sea, puedo llegar a tener un paciente con muchas enfermedades, ¿no? Y aunque yo tenga toda la literatura, yo siempre les pongo esto, ¿no? Esto es como en la medicina. Te sacan guías de antihipertensivos, guías de hipoglucemiantes, guías de hipolipemiantes, guías de coagulación, pero la realidad es que en el momento de que ves al paciente, tú decides con tu criterio y los conocimientos qué es lo que es mejor para él. Entonces, a pesar de que dicen la suplementación en las guías no es tan buena como si podemos cubrirlo a través de las necesidades básicas, ¿quién me asegura a mí también que muchos de los alimentos que el paciente come van a ser de adecuada calidad o que en ese momento es lo necesario para lo que él requiere en su estado clínico? Entonces, sí se dejan como pautas de ciertos micronutrientes más populares utilizados, pero pues obviamente hay que individualizar cada caso. Dice Pili, tengo un paciente que toma cromo 30 minutos antes del ejercicio, ¿qué tal funciona? Pues depende, digo, si hace zumba no creo que le sirva mucho. El cromo se ha visto la utilización a nivel deportivo de 20 miligramos, o sea, una dosis muy chiquitita, bueno, picogramos más bien, en pacientes, pero de alto rendimiento. O sea, esto que tiene que ver con ciclismo, bici de ruta, montaña, pero pues la realidad es que más bien es parte de la suplementación diaria. O sea, no es que les ayude mucho, facilita, pero si el paciente está súper bien controlado en el tema nutricional como atleta y con un multivitamínico a veces es suficiente como para que tenga la cantidad adecuada de cromo. Esto está muy interesante. ¿El uso de probióticos es bueno para el sistema inmunológico? Ok.
Bueno, esto sí, no quiero parecer como comercial, pero muchos de los probióticos que vemos hoy de forma comercial, yo lo veo todos los días, regularmente son probióticos con una baja carga, es decir, no solo es dejar un probiótico, ¿no? Hoy en día se pusieron de moda por este tema y de pronto tenemos mercadotecnia en el consultorio de todo tipo y aparecen en todos los lugares, Génesis sacó su probiótico y todo el mundo sacó su probiótico. Lo primero y lo más importante es saber la concentración. Un buen probiótico tiene arriba por lo menos de 20 billones de unidades formadoras de colonias. Entonces, si ven estos de 2, 4, 6, que no voy a decir marcas, la verdad es que pues es muy lenta la regeneración de la microbiota. Por lo menos tiene que ser arriba de 20 billones, ¿no? En este caso, y sí voy a hacer un tema de comercial, nosotros mandamos a hacer nuestro, como se lee, mandamos a hacer nuestro propio probiótico. Hicimos uno de 25 cepas y uno de 62.5 billones de cepas, donde las cuales dentro de las cepas, casi más de 8 de estas son cepas que tienen que ver con reprogramación de la flora y un tema pues antiobesidad. Entonces, si tuviera que recomendar un probiótico, obviamente recomiendo el SL, por toda esta gama de lactobacilos que están incluidos en el mismo y las concentraciones. Dice Pili que las personas con obesidad están bajando de peso, recomendados probióticos. Sí, el tema de la flora bacteriana es sumamente importante. De hecho, como recomendación, qué bueno que lo dijiste, Pili. Todos aquellos pacientes que hayan tenido por lo menos un siglo de antimicrobianos, hay que dejarles probióticos sí o sí. O sea, de que algo se barrió como antibiótico es un hecho. Entonces, sí hay que hacer como hincapié en esta parte, precisamente para poder fortalecer el sistema, pues a través, ya sabemos hoy en día que la microbiota tiene que ver con un tema de inmunidad, es un órgano inmune ya prácticamente. Entonces, el hacer esta recomendación, muy buena observación, Pili, gracias. En este caso, como les comentaba, o sea, más o menos es un probiótico arriba de 20 billones y dependiendo del caso, del estado ahora sí que tanto clínico, puede tener un paciente que únicamente recibió un ciclo de antimicrobiano y a lo mejor le dejo un probiótico de arriba de 20 billones una vez al día durante un mes. Pero si tengo un paciente súper grave, a lo mejor necesito extenderlo de ¿cómo se llama? De 4 a 8 semanas, dependiendo del estado de gravedad y sobre todo de los síntomas clínicos digestivos, ¿no? Si tengo un paciente con datos de disbiosis, la lengua blanca, colitis, todo lo inflama, empezó con trastornos digestivos, ¿no? Eosinófilos altos en sangre, son diferentes marcadores para saber que tengo que modificar la biota de ese paciente. Como les mencioné, en casos leves puedo dejarlo a lo mejor un mes, en casos severos puedo dejarlo hasta 2 meses, ¿no? Es mejor tomarlos en ayunas y esperar unos 15, 20 minutos. Dice Normis, mejora la absorción en ayuna y después de comer algo con lípidos. Es correcto. Casi siempre a mí me gusta dejarlos en ayunas para que el paciente no se le olvide, sea lo primero que llegue a nivel intestinal y de ahí venga como la absorción de todos los nutrientes. Aparte, en ayunas sí se ve como un efecto ahí, les va a mejorar muchísimo el tránsito intestinal. Entonces, esa sí es como una recomendación. De todas maneras, si quedan como algunas dudas o algo, las respondo después. Les dejo nada más, ya saben que estamos a través de CELE. Me pueden encontrar a través de redes sociales como doctora Ariana Canché y a través de Instagram como @DRACanché. Siempre será un gusto contestarles. Ahí me ponen nada más que me vieron en CELE o luego los ignoro como los pacientes, ¿no es cierto? Para poder mandarles como la información. De todas maneras, a través de Gaby les voy a hacer llegar lo que les prometí. Y digo, si puedo inclusive hasta compartirlo también a través de otras vías, ahorita nos ponemos de acuerdo, pues obviamente para que mejore como la calidad de atención a nuestros pacientes, ¿no? Creo que la información siempre es importante no guardársela, sino compartirla, y se enriquece más.